La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá reconoce la importancia de proteger y descubrir aún más nuestro pasado y costumbres ancestrales. Es por eso que antes de iniciar cualquier proyecto se consultan todas las disposiciones legales para aplicar el régimen de manejo y protección del patrimonio arqueológico de la nación. Arqueología es la ciencia que estudia las sociedades antiguas a partir de los restos materiales distribuidos en el espacio y conservados a través del tiempo. Con el análisis de estos objetos y obras construidas por los pueblos antiguos, esta ciencia puede establecer conclusiones en torno a culturas y formas de vida. El territorio colombiano es considerado como un potencial de riqueza arqueológica incalculable. Así lo han documentado las fuentes históricas. Muiscas, taironas, cenúes y calimas, entre otros habitantes prehispánicos, coloniales y de otras etapas de la historia del país, nos hablan y muestran la evolución de sus costumbres y diferentes formas de vida. Estas culturas han dejado una huella imborrable de riquezas arqueológicas que conforman el patrimonio cultural de Colombia. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la arqueología con la quebrada La Nutria y su recuperación ecológica? Pues debemos recordar que muchas poblaciones indígenas se asentaban en las riberas de los ríos, quebradas y zonas pantanosas, ya que estos territorios permitían tener un estilo de vida estable porque el agua es el elemento esencial para cultivos, alimentación y vivienda. La quebrada La Nutria nace en los cerros surorientales de Bogotá, arriba del barrio Juan Rey, y desciende por más de 3 kilómetros hasta desembocar en la quebrada La Chiguaza, las dos ubicadas en la localidad de San Cristóbal. La Nutria hace parte de las más de 70 quebradas que nutren la cuenca del río Tunjuelo, donde se han presentado 5 sitios arqueológicos que nos cuentan la historia de los indígenas que habitaban en esta zona. En los años 60, 80 y 90, e incluso en las 2 últimas décadas, cuando ha habido grandes construcciones como la avenida Villavicencio, se han hecho descubrimientos importantes que se han podido registrar. Por esto es necesario trazar un programa de arqueología preventiva. ¿Suena raro, no? Esto se refiere a una serie de estudios y procesos que se hacen para no dañar ningún elemento enterrado y seguir aprendiendo de nuestros antepasados. Aunque por lo montañoso del área y la falta de investigación de los alrededores de la quebrada La Nutria no se han descubierto hallazgos importantes, no quiere decir que no haya posibilidad de encontrarlos. Cuando se interviene en la ribera de la quebrada en cuanto a erradicación de maleza, especies invasoras como el retamo espinoso, intervención con maquinaria para excavación o construcción de senderos, se debe tener en cuenta antes de empezar a trabajar si en el sitio hay una evidencia arqueológica que se puede afectar, dado que hace parte de nuestra responsabilidad social y de protección patrimonial y cultural. El patrimonio arqueológico está sujeto, de acuerdo con la Constitución y leyes colombianas, a un régimen especial de protección. Pertenece a la nación y es considerado como inalienable, inembargable e imprescriptible, lo que quiere decir que no tiene un valor económico, por lo que no se puede comercializar. Desde hace algunos años, la legislación colombiana exige que en el marco de proyectos de infraestructura, minería, hidrocarburos y toda obra que implique remoción de tierra, se debe adelantar un programa de arqueología preventiva, que nos permite verificar antes del inicio de las obras la existencia de materiales arqueológicos en la zona que se planea intervenir. Teniendo en cuenta que muchas de las poblaciones indígenas se asentaban en las riberas de los ríos, quebradas y zonas pantanosas, y que varios de los proyectos que vinculan a la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá intervienen directamente estas áreas, el nivel de responsabilidad frente al tema de protección del patrimonio cultural y arqueológico del país se convierte en un tema central dentro del desarrollo de los proyectos que adelanta la empresa. Por esto, es indispensable que antes de desarrollar cualquier obra o proyecto que requiera de licencia ambiental alrededor de ríos, quebradas y espacios abiertos, se adelante el trámite correspondiente con el fin de evitar la alteración de contextos o materiales arqueológicos e
e implementar las medidas necesarias para su protección. Los programas de arqueología preventiva los debe implementar la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá en todo proyecto que requiera de licencia ambiental o que ocupando áreas mayores a 1 hectárea puedan con la remoción y excavación del suelo alterar o estropear vestigios ancestrales. La prospección, que hace parte del programa de arqueología preventiva que exige la ley para dar paso a este tipo de proyectos, deberá ser aprobada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, autoridad competente en todo el territorio nacional en materia de dicho régimen especial de protección, proponiendo previamente un proyecto de investigación que deberá ser presentado por un profesional avalado por esta misma entidad. Estos son los lineamientos que se deben seguir según el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Con ayuda de la ciudadanía y la comparación de algunas fotografías de hace más o menos 16 años, nos dimos un paseo por el sector. Y sí que ha habido cambios. Hay viviendas, colegios, centros de salud, calles y construcciones que al paso de los años se han levantado en los barrios aledaños. Los vecinos también nos ayudan a identificar si hay algo que les haya llamado la atención. Estos testimonios son de gran ayuda para el grupo de trabajo. Seguimos con el recorrido, pero ahora el grupo es más grande. Una arqueóloga coordinadora, un arqueólogo asistente, un auxiliar y 2 obreros integrantes de la comunidad son encargados de revisar con mucha atención todas las áreas donde la empresa de acueducto hará los trabajos de recuperación. Caminamos de oriente a occidente hasta llegar a la avenida Guacamayas. En esta etapa se hacen pruebas de pala. En gran parte del corredor de la quebrada se hizo revisión manual y superficial en los sitios donde hay cultivos. Pero hubo algunos sectores donde no fue posible porque hace muchos años se construyeron viviendas y a pesar de que ya fueron demolidas por la empresa de acueducto, los escombros no permitían hacer esta parte del proceso. Debe ser muy emocionante desenterrar algún elemento que nos transporte al pasado. Desafortunadamente no se encontró algo significativo, pero es necesario hacer todo este esfuerzo para que la historia y nuestra identidad no queden en el olvido. De toda esta experiencia se presentó un informe hecho por expertos que nos hicieron ver la importancia de saber que mientras la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá adelanta las labores para cuidar el entorno de las quebradas y fuentes hídricas de la ciudad, hay otras entidades que cuidan el patrimonio arqueológico y cultural de la nación. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Instituto Distrital de Cultura y Patrimonio y el Ministerio de Cultura son encargados de esta labor. Y de la mano con ellos se crea conciencia a la comunidad de los alrededores para que no solo sea un asunto entre entidades, sino también de los habitantes de la localidad. Porque lo que se puede hallar en estos suelos es riqueza de todos, y nuestra responsabilidad es aprender a cuidar y preservar estos tesoros. Para nosotros es primordial que la ciudadanía conozca esta labor y los procesos que deben llevarse a cabo para proceder con las obras de recuperación del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá. Por tal motivo se socializó con la comunidad de la Quebrada La Nutria. Esto ha hecho que la concientización y el conocimiento crezcan. Asimismo, su sentido de pertenencia y relación estrecha con la naturaleza y los terrenos que rodean la quebrada. Por medio de talleres y dinámicas, niños, jóvenes y adultos aprendimos el significado de la arqueología. ¿Y qué se debe hacer si se presenta un hallazgo? Lo primero es informar a las autoridades locales para detener las obras y no causar daños a lo que está enterrado o correr el riesgo de que personas que no tienen conciencia de la importancia de los elementos encontrados los saqueen y los vendan. La recuperación ecológica y del paisaje de nuestra quebrada nos ha llevado a conocer de temas que pensábamos que no tenían nada que ver con la comunidad. Con la iniciativa de la Gerencia Corporativa Ambiental de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá, seguimos estrechando los lazos con la naturaleza y los recursos que nos brinda.